Señoras y señores, es un gusto reencontrarnos con ustedes este domingo a través de la pantalla de Televicentro. Les doy la más cordial bienvenida. Hoy pasamos revista a la actualidad del país, a la institucionalidad democrática. ¿Cuál es el estado de salud de nuestra democracia? Un estudioso y además protagonista de la vida política del país nos visita en el estudio. El abogado Lino Tomás Mendoza se encuentra con nosotros. Este gran profesional y gran hondureño es abogado, histórico dirigente del Partido Liberal, capacitado en derechos humanos, liderazgo, desarrollo y otros asuntos en varios países del mundo, en América, en Europa y en Asia. Fue organizador de los Congresos de Juventud Liberal en 1984. Ha sido funcionario público. Entre otros cargos, fue director de la Unidad de Desarrollo Comunitario de la Presidencia de la República. Fue gerente del Consejo Nacional de la Juventud. Fue interventor del Ministerio Público. Ha sido dirigente liberal y ex candidato a diputado. Abogado Lino Tomás Mendoza, es un gusto tenerle con nosotros este domingo en el plató. Sea bienvenido. Muy buenas noches y un orgullo participar en este programa interesante, dinámico y con mucho contenido de la necesidad nacional y de las propuestas que pueden hacer las personas que le acompañan. ¿Me permite usted que le agreguemos un poco de dinamismo y de buen humor con una caricatura que yo le elabore aquí con este lápiz? Bueno, es un orgullo, definitivamente que sí. ¿Tiene alguna expectativa o alguna advertencia? Ahorita que está el lienzo en blanco, podemos tomar medidas precautorias. Aún no, queda en libertad. No espero menos de un liberal. ¿Verdad? Correcto. Tolerante. Muy bien, voy a elaborar entonces una caricatura para usted. Es un honor para mí elaborarle este dibujo en presencia de nuestros espectadores, para que usted la conserve si así la estime en la oficina, y si no es de parecer, que la mande a los archivos. Correcto, muchas gracias, es un orgullo, un orgullo. Seguro que va para la casa. Quedamos claros entonces. Voy a elaborar aquí un dibujo, como siempre hago, con nuestros invitados en el programa. Abogado, le he invitado para que pasemos un poco de revista, así reposada, con la serenidad que le da su inteligencia, su experiencia y la andadura de tantos años queriendo construir democracia, sobre la institucionalidad del país. Si yo le pregunto, si usted pasa un escáner por la institucionalidad democrática de la Honduras de 2019, ¿cuáles son los resultados? Bueno, definitivamente que mientras la clase política manipule todas las decisiones interinstitucionales y no se respete la independencia de los poderes del Estado, la sociedad se seguirá frustrada. Porque solo podemos lograr una estabilidad democrática y una estabilidad de desarrollo integral cuando haya respeto a la independencia de poderes. ¿No son independientes nuestros poderes? Definitivamente no son y han sido vulnerados por la clase política, que más está ahora dedicada a blindar sus hechos, que pueden ser positivos o negativos, que desarrollar el bien común de una sociedad que aspira a cambios urgentes para evitar esos grandes problemas de hambre, miserias, injusticia, migraciones al extranjero. ¿Dónde se manifiesta esa falta de independencia de las instituciones? En todos los hechos. La falta de una persecución al delito, la falta de persecución al corrupto, la compra-venta de influencias o la compra-venta de las decisiones de los diputados en el Congreso Nacional, la falta de decisiones contundentes de las instituciones como la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y aún el Congreso Nacional. Esa especie de control de todas las instituciones por parte de las cofradías de los políticos tradicionales, ¿es la razón de nuestro atraso? Definitivamente, y ha sido consolidada en los últimos 10 años con la institución del Consejo Nacional de Seguridad, donde al estar presidida por el presidente de la República, a estar integrada por la Corte Suprema de Justicia, por las Fuerzas Armadas, por la Fiscalía y por el Congreso Nacional, automáticamente pierde la independencia en las grandes decisiones que deberían tomar cada poder del Estado y cada institución encargada de generar condiciones válidas de fortalecimiento de la democracia y de una justicia apropiada. ¿Me está diciendo usted que el Consejo Nacional de Seguridad es una anomalía? Definitivamente, porque el presidente de la República lo conduce y está conduciendo a los presidentes de los tres poderes del Estado, la Fiscalía, las Fuerzas Armadas y la Policía. ¿Cómo debería entonces articularse la actividad de todos esos entes para seguir en pos de una misma meta?
La ley les establece sus funciones y si se dedican a cumplir sus funciones lo harán con plena independencia, respetando la ley y haciendo que se cumpla la ley. ¿Hace mal el Ministerio Público con acatar el ser miembro del Consejo de Seguridad? Definitivamente, le quita independencia y ya está condicionado, porque ahí en el Consejo Nacional de Seguridad se toman los grandes, se analizan los acontecimientos de narcotráfico, mara, corrupción, y ya va condicionado con la opinión de los poderes del Estado y del presidente de la República. Amplíe el foco, por favor, abogado Mendoza. Además de las instituciones, los líderes, los gremios, la empresa privada, los ciudadanos de a pie, nosotros, cada uno de los hondureños, ¿qué papel tenemos en ese deterioro institucional que vivimos? El papel debería ser de protesta y de propuesta, pero estamos tan desencantados, la población, que casi nos hemos quedado en silencio frente al crecimiento insospechado de todos los males. Falta de políticas probas para un desarrollo, para combatir la pobreza, la efectiva administración de justicia en la que la ley se cumpla para todos y no se beneficien unos pocos. Entonces, con esos juicios, ¿la democracia está enferma? Muy enferma, grave. Se necesita de grandes hombres, de profesionales y de una población consciente que sea capaz de apoyar a esos hombres que traen propuestas y traen compromisos y fundamentalmente que tengan una integridad, una honradez, y esa honradez tiene que demostrarse día a día, porque no solo es de hablar de honradez, es de practicar y ponerla en práctica día a día para generar confianza primero en su familia y en una sociedad que está luchando y pidiendo justicia día a día. ¿De cuándo vino ese deterioro? ¿Alguna vez estuvimos sanos? Creo que en alguno de los procesos democráticos de las elecciones del 80 ha habido buenas intenciones. Ha habido gobiernos que tuvieron intenciones de transparencia y de eficiencia, como el del ingeniero Ascona. Hubo una gran oportunidad con el doctor Carlos Roberto Reina, que creo que se frustró, que la sociedad, y ahí empezó la gran frustración, porque el gran transformador de los últimos 30 años había sido las propuestas de independencia, de justicia, de honradez del doctor Reina, pero en el ejercicio del poder creo que hizo muy poco para garantizar esa confianza que le daba a la población. ¿Qué me dice de los otros gremios a los que le aludí para que usted nos repartiera un poco de responsabilidades a cada uno? Todos son responsables. Recuerde que desde los sindicatos, la empresa privada, han estado condicionados por el beneficio que pueden recibir del gobierno, sindicatos a través de los contratos colectivos que tanto daño le han hecho a la sociedad hondureña, porque dejaron de ser las grandes conquistas de los trabajadores para convertirse en canonjías para los dirigentes y afectando el presupuesto con grandes beneficios que no estaban al alcance de una sociedad tan pobre como la nuestra. Eso también va con los colegios magisteriales, los colegios profesionales y la empresa privada, que ha estado acostumbrada fundamentalmente a tener la influencia del Estado, del gobierno, para fortalecer sus empresas. Si usted hace un análisis concreto, la mayor parte de la empresa privada de Honduras es la que tiene relación con el gobierno. Energía eléctrica, carreteras, puentes, construcción, infraestructura. Y la empresa privada no ha sido tan agresiva en otros aspectos de producción, en efectos de desarrollo como las maquilas, que fue uno de los mejores ejemplos que hemos tenido. La mayor parte del empresario hondureño depende de las políticas o de los presupuestos del gobierno, comunicaciones, carreteras, infraestructura, energía. Claro, y a los partidos, cuando están en la oposición, ¿qué responsabilidad usted les deduce? Se han acomodado unos y otros. Los políticos se han dedicado a la compra-venta de influencias y han hecho muy poco los últimos años para generar una seguridad en la ciudadanía hondureña de que realmente son representantes del pueblo. Los políticos tienen la gran responsabilidad porque son los encargados de la propuesta, de la denuncia, de la capacidad permanente de hacer una oposición, y hoy parece más que se han acomodado a las decisiones que más benefician el bien personal que el bien común. Cuando le señala esos defectos a los partidos en la oposición, ¿está chapeando parejo? Definitivamente. La sociedad nos engaña, el desencanto de la sociedad
ve en los partidos muy pocas probabilidades de que ofrezcan, de que garanticen grandes cambios, los cambios que espera una sociedad hambrienta para que los ciudadanos vivan en condiciones de vida digna, que tengan derecho a la educación, a la salud, a vivienda, a las necesidades más elementales del hombre. Ha dicho usted desencanto de la sociedad. ¿Son muchos los frustrados? En la calle usted lo escucha, en el taxi, en el bus, en el campesino, en el obrero, la frustración es grande. Y ojalá yo no me equivocara y esté dando una opinión personal, pero eso es lo que escucho a diario, desde el campesino y letrado hasta los más grandes intelectuales. ¿Cómo se resuelve eso? Se resuelve con una propuesta de país, con un compromiso de políticos, porque la responsabilidad más grande de los políticos. Cuando hay buenos políticos, hay buenos gobiernos, y si hay buenos gobiernos, habrá buena empresa privada, habrá buenos sindicatos, habrá buenos colegios profesionales. La organización se organizará alrededor de garantizarles a sus afiliados el bien común. Ahora cierre el foco en el gobierno actual. Esta administración está ya en su 6º año. ¿Cómo lo evalúa? Cuando usted ve la cantidad de miles de hondureños que se organizan o de manera aislada para irse a otro país, creo que ahí sintetiza realmente qué está haciendo el gobierno para combatir esos grandes males con los que tanto le insisto en esta conversación. Y es que mientras sigamos repartiendo la bolsa solidaria, mientras sigamos repartiendo subsidios eventuales que no mejora las condiciones para un ingreso permanente de las familias, muy poco se va a hacer. Otros países lograron desarrollos extraordinarios organizando a la población para la producción por etapas, sin trascender a vivir en condiciones máximas, sino ir creciendo poco a poco. Estos países lograron estos desarrollos a través de las cooperativas y las comunas, y eso es factible en Honduras. Si en cada municipio organizamos a los pobres en comunas, en cooperativas, para resolver sus problemas, sus necesidades ingentes, vamos a lograr un desarrollo y vamos a evitar que miles de hondureños migren del país. Déjeme inquirir en algo suyo, de su gestión. En su hoja de vida aparece que usted fue director de una unidad de desarrollo comunitario que dependía de la Presidencia de la República. ¿Qué pretendían hacer ahí? ¿Qué modelo de desarrollo querían impulsar? ¿Acaso no era lo mismo que ahora están haciendo repartiendo bolsas? Inicié con ese programa y lo culminé con un éxito extraordinario. Organizamos en la capital 350 cajas de ahorro y empresas de servicios múltiples. Muchas de ellas subsisten y han mejorado las condiciones de vida. ¿Cuál era el modelo que ustedes seguían? Era en las empresas del sector social. Ajá. Organizamos con su personería jurídica, con patrimonio propio, más de 300 empresas que desarrollaban un proyecto de capacitación, de producción y de comercialización. ¿Para qué? ¿Para empoderarlos? Para empoderarlos y lograran independencia y ellos fueran los gestores de su propio destino. Que el gobierno solo sirviera para dar el primer impulso. Solo siguiera para dar impulso, y hay cantidad de empresas, incluso ya millonarias, que con ese impulso lograron establecer condiciones para financiar los emprendedurismos de los barrios y mejorar sus condiciones de vida. ¿No me está dando un cuento usted, don Lino? No, lo puedo invitar. Hay una empresa, por ejemplo, en la aldea de Las Oricas, la empresa se llama Cofrarica, que hoy está manejando. ¿A qué rubro, por ejemplo? Ellos se dedican a prestarle al productor. Ajá. Y ellos, agrícolas, todos. nosotros le hicimos una donación en aquel entonces de 300,000 lempiras, y hoy esa empresa maneja más de 10 millones de lempiras con sus propios recursos. ¿Cuál es el secreto para que eso funcione? El cambio de actitud y el compromiso personal y la lucha permanente de la honradez. Porque muchas empresas de esas también fracasaron por falta de honradez. Exactamente, a eso iba, porque usted me habló de 300. Sí. ¿Dónde están? ¿Qué pasó con las otras? La mayoría fracasó. ¿Por qué fracasan? Porque cada programa que desarrolla usted, si el gobierno y el político no da el ejemplo, ellos entienden que cada cosa que les dé el gobierno tienen que aprovecharla igual o mejor de la que lo aprovecha el funcionario de gobierno o el político que es beneficiado con estos proyectos. Eso no significa que el modelo está malo. No, no.
Significa que tenemos que armonizar gobiernos honrados, gobiernos comprometidos, políticos honrados, políticos comprometidos que sean ejemplos para esa sociedad que aspira a esos cambios. Pausa, la primera del programa Vanega. Siga con nosotros, por favor, que esto se pone mejor cada minuto. Don Lino Tomás Mendoza, estoy avanzando en los detalles de la caricatura. Ya le tengo la mirada, voy por la sonrisa. Con el color del pelo no voy a poder hacer mucho favor. Ya está blanquito. Lo hablado, lo entendido, ¿no? Correcto, correcto. No va a resentirse conmigo. Por lo menos no va a gastar en el color. Bueno, eso sí, cosa que agradezco. Ahorramos combustibles aquí. Correcto, parte de la economía. Qué bueno. Lo más importante será su opinión al final del programa. Gracias. Y la opinión de su familia, en su casa. Muchas gracias. A ver qué dice su señora. ¿Cómo está su esposa? Muy bien, trabajando, siempre comprometida con el Partido Liberal a través de la Fundación Naumann y desarrollando esa actividad que no es fácil en una sociedad con tanta división. Sí, inteligente y maravillosa persona. Orgullo de Gualala, Santa Bárbara. Pura Gualala. Sí, puro Gualala. ¿Fue usted a pescar hasta allá, no? Sí, tuve que viajar largo a Gualala, sí. A Lulúa. Atravesar el Lulúa. Atravesar el Lulúa. Correcto. ¿Desde dónde emprendió esa faena? Nos conocimos en Tegucigalpa a través del Partido Liberal y la Fundación Naumann. Usted es del sur, ¿no? Yo soy de San Marcos de Colón, Choluteca. Ah, sí, pueblo lindo. Muy bonito. Bucólico, paisaje fresco y de gente maravillosa. Con una cultura del aseo, la higiene. Sí. Ha sido considerado en América uno de las ciudades y de los pueblos más limpios, con una cultura del trabajo, la autogestión. Qué lindo. La agricultura, el café, lindo, la ganadería. Envidiable. Y con un clima maravilloso. Puesto al gusto. Sí, por supuesto, sí. Como con la mano. Como con la mano. Como con la mano en Choluteca. Correcto. A San Marcos de Colón. Un inmenso abrazo. Pronto nos veremos. Un inmenso abrazo para ellos. Abogado Lino Tomás Mendoza, el papel de la oposición en la democracia, ¿cuál debe ser? Debe ser no el de buscar el defecto personal, es el de la denuncia con prueba, pero fundamentalmente la propuesta. No podemos seguir los políticos, o no pueden seguir los políticos denunciando o queriendo afectar la persona, sino la falta de políticas públicas, la incapacidad para gobernar y para mejorar las condiciones de vida de una sociedad. Y debe ser a través de una propuesta. La denuncia solo divide, la propuesta construye y genera confianza en el pueblo, en una sociedad. Es evidente que para eso se necesitan que los partidos sean centros de estudio de la problemática nacional. Definitivamente. Y talleres para la respuesta, para la propuesta, para la solución de los problemas. Y buscar el cambio de actitud en la población, porque la población ya está conforme con la corrupción y con los gobiernos ineficientes y casi se aísla y vota más por costumbre que por necesidad de cambios. Por lo que veo en la realidad, muy poco se cumple ese precepto que usted enarbola, el concepto de lo que deben hacer los partidos de la oposición. ¿Por qué no ocurre así en Honduras? Porque la política y el ejercicio del gobierno se ha dedicado a ser fuente de negocios de una clase privilegiada y fundamentalmente los políticos que buscan en el gobierno la oportunidad de mejorar su empresa, de sus familias y de sus amigos. ¿Qué consecuencias tiene esa deficiencia de la oposición en una democracia? Pobreza, falta de oportunidades, desempleo, falta de una educación en la que la sociedad desarrolle la oportunidad para mejorar las condiciones de vida de su familia, la migración. Son miles de hondureños, ya solo no migran a Estados Unidos, ahora hay gente migrando a Italia, a Francia, y de mi pueblo ya hay gente que está migrando a Inglaterra. Esos son los problemas que trae la falta de una oposición constructiva y de propuesta, y la falta, por supuesto, de un gobierno que se comprometa no a perjudicar la empresa privada porque juega un papel importante, más que todo a organizar a los pobres para la producción, para que tengan oportunidad a una educación digna, a una salud digna, a vivienda, a vestuario que les permita ser
parte importante y esencial de una sociedad. A todos esos descuidos y a ese deterioro brutal de la democracia por la falta de la participación responsable de todos los actores políticos, obviamente, ¿se puede agregar la corrupción como uno de los grandes males que están deteriorando la credibilidad del sistema? Definitivamente. Creo que la corrupción, el narcotráfico y las maras son las enfermedades más grandes que tienen nuestras sociedades y se hace muy poco por combatirlos. Con un gobierno sobrecargado de empleados públicos, gastando el presupuesto en salarios, en viáticos y en gastos administrativos, y no revisando si esos presupuestos estatales llegan al objetivo del bien común. Señor Mendoza, usted fue uno de los interventores del Ministerio Público cuando se produjo aquella crisis entre una administración de un fiscal general y un fiscal adjunto y otros que llegaron después. ¿El Ministerio Público ha cambiado? ¿Es mejor ahora después de esa intervención en la que usted participó? Yo no creo que ha mejorado. Veo en el fiscal Chinchilla un gran profesional, siempre fue destacado como profesional, pero creo que las condiciones de lo que hablamos al inicio, de la falta de independencia de las instituciones del Estado, no le permite desarrollar con gran eficiencia ese papel. Solo con un Ministerio Público independiente, y fundamentalmente no con solo el Ministerio Público, que cada fiscal actúe con plena independencia, que no esté pendiente de las decisiones del jefe, podemos combatir esos grandes problemas del Ministerio Público. El problema es que el fiscal especializado está dependiendo de la opinión que dé el jefe porque no tiene plena independencia. Entonces, mientras no logremos la independencia de fiscal por fiscal, va a ser muy poco lo que va a avanzar el Ministerio Público. ¿Qué opina usted del papel que ha venido a hacer la misión de acompañamiento de la OEA? Dudosa en los últimos meses. Me parece que fue muy agresiva la primera etapa, con muy buenos resultados, pero con la renuncia del primer representante creo que no siguió con ese avance. Esperamos que lo retomen y que es una gran oportunidad para nuestra sociedad. ¿Cómo deben actuar los partidos para luchar contra su deterioro? Definitivamente que es difícil esa pregunta, ¿verdad? Porque venimos acostumbrados nosotros, el caso mío personal, a la que eran las posiciones de la Guerra Fría de los 80, la lucha de los partidos políticos para retornar a la democracia cuando se convoca elecciones en el 80, a la Asamblea Nacional Constituyente, y en el Partido Liberal los más connotados intelectuales y empresarios de la sociedad hondureña eran los grandes líderes del partido. Hoy nos hemos quedado con un vacío después de los acontecimientos de junio del 2009, donde ya no surgen esos discursos de contenido social, político y económico que generaban expectativas para los jóvenes, y muy eventual la participación de los políticos. No sé si es temor o desprecio por la participación, o la falta de oportunidades, de libertad en la oportunidad, o de repente el manipular algún sector de los partidos o del Partido Liberal que está manejando siempre la situación del país. Entonces creo que la solución es que intelectuales, jóvenes, los millennials, los obreros, los campesinos logren establecer partidos con propuestas de país, con propuestas de crisis, con propuestas de generación de empleo, generación de oportunidades, y eso solo lo pueden hacer la clase que está comprometida, que ahora la veo muy poca en los partidos políticos. ¿Los millennials no son atraídos por nada, o es que no hay nada en los partidos que les atraiga? Es que no hay nada en los partidos, porque los millennials son un segmento de la sociedad con una formación alta, lo más tecnificado y lo más moderno, y por hoy no creo que haya nada. Más bien tratan de estar al margen de los partidos políticos, excepto el que está ya involucrado en la administración pública. ¿Cómo se revierte todo eso? ¿Cómo se reconquista la opinión favorable de los ciudadanos para que los partidos sean fuertes y que por ende tengamos democracia fuerte, con amplia participación popular? Muy difícil, pero
Aquí habría que ver tres elementos fundamentales. Uno sería analizar lo extraordinario y lo bueno que puede hacer un político y el gobierno, a lo que muy poco hacemos, más tratamos de destruir a los gobiernos, ¿verdad? Sí. Dos, sería la propuesta, que sea una propuesta fiable, que sea una propuesta aceptable y que sea una propuesta contundente para combatir los males sociales. Y vender eso no está fácil por el desencanto que vive nuestra sociedad. Y la tercera sería organizar una sociedad de políticos, municipio por municipio y departamento por departamento, que sean congruentes con esta propuesta y que no seamos agentes aislados en las propuestas y en los compromisos políticos que se tenga con la sociedad. En los últimos torneos electorales cada vez han ido apareciendo nuevas organizaciones políticas, siempre hay 1, 2 o 3 nuevos institutos que participan queriendo capitalizar un poco de la decepción de la política tradicional. Y luego... Y más que todo captar la deuda política, ¿no? Bueno, también, por supuesto que sí. Entonces, mejor ya no le pregunto nada. ¿Cómo ve usted el modelo de partidos en la democracia hondureña? Es que la organización de los partidos políticos debería fortalecer la democracia. El problema es que muchos de estos partidos son partidos de maletín formados por los partidos de gobierno para garantizar sus representantes en las mesas electorales. Creo que hasta las elecciones si no me equivoco, del doctor Reina, las elecciones de los partidos... 1993. Sí, las elecciones se desarrollaban por las estructuras del Tribunal Supremo Electoral por departamentos. Era lo más transparente que se hacía. Se garantizaba que el municipio conocía su resultado casi inmediatamente después de cerrar la urna. El departamento se conocía el resultado 2 o 3 horas después y el de la Presidencia de la República se conocía también dentro del hora después. Y ahí mismo se dilucidaban todos los conflictos, discordias. Sí. Exacto. Después, con el fin, los políticos, de establecer controles, reformaron la ley y ahora vienen los municipios cargando sus urnas al Tribunal Supremo Electoral, vienen los departamentos cargando sus urnas al Tribunal Electoral y se duda de esos resultados porque hay esta transparencia. Muchos son cambiados en el camino. En el camino. Y ahí empiezan las dudas del proceso. Y es ahí donde los partidos pequeños, han jugado un papel para debilitar la democracia. Ya. En el lago de Yohoa se humedecen muchas papeletas. Bueno, le pasa como los equipos de fútbol de San Pedro, que cuando ellos vienen por el lago, ya vienen con 2 goles. Perdiendo. Ya vienen perdiendo. Correcto. Bueno, no en todos los casos. No en todos los casos. Bueno, muy bien. ¿Cómo fue su participación como candidato a diputado? ¿Cómo fue esa experiencia para usted? Bueno, yo soy un político desde muy joven. Fui dirigente del Instituto Central del Movimiento Estudiantil, fui dirigente de la izquierda en la universidad, fui dirigente de las juventudes en diferentes momentos, presidente de la Juventud Liberal de Honduras, organicé el primer congreso, que como usted bien lo dijo, en ese momento los jóvenes querían participar, venían jóvenes de todo el país representando a las diferentes corrientes, con estudios, desarrollamos una cantidad de eventos de economía, reforma agraria, organizaciones sociales. De todos los temas. Donde te quedamos a estudiar, se publicaron bajo mi dirección, el presidente de los universitarios liberales, unos 32 cuadernos liberales que tocaban todos los temas. Publicamos revistas, sí, y la idea era emular a los líderes y a los intelectuales de esa época. Estamos hablando que no era fácil, un Carlos Roberto Reina, Ramón Villeda Bermúdez, Jorge Arturo Reina, el Modesto Rodas Alvarado, Jaime Rosenthal Oliva, la Alianza Liberal del Pueblo, el Rodismo. Eran discusiones de propuestas, de compromisos, de ofertas políticas, claro, que no era fácil de imitarlas. Mucho más allá de un eslogan. Mucho más allá de un eslogan. Entonces uno como joven quería emular, claro, o acercarse al pensamiento y a la capacidad de ellos, que no fue fácil. Desaparecieron ellos y desaparecieron esas esperanzas. Déjeme detener la plática un minuto respetuosamente para unos anuncios y promociones que aquí están y que vamos a disfrutar.
Una caricatura es una representación gráfica con intenciones humorísticas en las cuales se plasma las características que hacen única a una persona. Eso hago aquí cada domingo. Mientras dibujo, también converso. Converso y dibujo en el programa Vanegas a través de Televicentro todos los domingos. Después de Noche de Gala por Canal 5, nuestro espacio estelar, y nuestra retransmisión a través de Telesistema Informativo los domingos a las 8 de la madrugadita, muy temprano, en los extremos del día del descanso. Para nosotros es un honor que usted nos permita ser parte de su familia. Muchas gracias por acogernos. Estoy dibujando y conversando con el abogado Lino Tomás Mendoza, un histórico dirigente del Partido Liberal, un gran profesional, un estudioso de los temas sociales y políticos, de quien mucho aprendemos. Ya tengo el dibujo a medio camino, voy a agregarle color con una bandera en la mano izquierda. ¿Le parece bien? Muy bien. El color de la corbata ni siquiera voy a preguntárselo. Bueno, correcto. Y la izquierda, la mano mucho mejor. Sí, ¿verdad? Más apropiado. Más apropiado. Correcto. La derecha vacía. Exacto, correcto. La derecha vacía. Correcto. Así queda la derecha vacía. Bueno, muchas gracias. Ahí queda el detalle, pues. Muchas gracias. Que entiendan, cuando observen este dibujo después, la intención del legislador. Correcto. Que se entienda bien aquí. Muy bien, muy bien. Don Lino Tomás Mendoza, en el mes de mayo está por concluir el periodo de los honorables magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Esa circunstancia es aprovechada por las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional para cambiar la institucionalidad electoral. Usted lo sabe eso mejor que yo. Se transforma la institución tradicional en dos organismos, el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral. Sí. Con eso, ¿qué ganamos? Esperanza nada más, porque más vamos a depender de la independencia con que actúen tanto los consejeros del Consejo Nacional Electoral como los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. Porque en una sociedad acostumbrada a que las grandes decisiones se toman en cuartos oscuros y donde los miembros del Tribunal Electoral van condicionados ya por la clase política, solo es la esperanza que puede cambiar. Dependerá que primero que la clase política y los poderes del Estado respeten la independencia del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral. No basta con la ley. Es necesaria la voluntad de los consejeros del Consejo Nacional Electoral, la voluntad de independencia del Tribunal de Justicia Electoral. Si logramos esa independencia, habremos avanzado cantidad de tiempo. No tengo mucha esperanza. ¿Cómo debe ser una nueva ley electoral, un nuevo instrumento jurídico para la competencia de los políticos? Garantizar resultados inmediatos. En todos los países del mundo ve usted resultados 2-3 horas después. 2, que no se siga comercializando con los delegados a mesas electorales. Que los representantes de mesas electorales sean personas con eficiencia, con compromiso de país y que salgan procesos transparentes. Porque mucho va a pasar con cambiar la ley. Ajá. Pero si no tenemos representantes que no se hayan prestado a la compra-venta de su acreditación a la mesa, los resultados podrán venir amañados. Recuerde que el último proceso se habló mucho del voto rural, y ese voto rural no es porque se cambió en la mesa, no es porque se cambió en el camino las actas, es porque las 300 papeletas votaron, salieron con resultados, pero esas 300 papeletas no significaba que las 300 personas por mesa habían ido a votar, fue porque los delegados a mesa llenaron esas papeletas y llenaron esas actas en las que beneficiaron un triunfo. Por eso don Salvador Narrala no pudo probar el fraude, porque ya venían los votos marcados con sus respectivas actas. Cuando me dice cambiar la mesa, ¿se está refiriendo a que el modelo de representantes de los partidos políticos vía credencial es un modelo agotado que hay que cambiar o no? Está agotado, porque muchos de los puestos de elección vienen a través de acuerdos entre los delegados a mesa.
De nuevo, le reitero, llenando la papeleta en el momento, firmando el listado de votantes y ya el acta viene ya con la votación que se dio por el lleno de papeletas y no por la intención del voto del ciudadano. Llegaron 100. Nos quedan 200 papeletas en blanco. Pongámonos de acuerdo. ¿Cuántas quieres para tu alcalde y cuántas me llevo para mi presidente? Correcto. Y para el diputado. Y yo lo viví ya como candidato. Varios me llamaron de las mesas. Mira, estoy negociando para vos tantos votos. ¿Cuál es la casilla de aquel Lino Tomás? Exacto. ¿Marcásela ahí o arruinásela? No se la arruinásela. Correcto. Esa es la realidad. Entonces es agotado ese proceso. Entonces habrá que buscar un mecanismo que nos garantice transparencia en la ¿Cuál mesa. propone usted? Bien difícil, conozco mucho el sistema. ¿Acaso eliminar a los partidos y poner ciudadanos de la sociedad civil? No creo, yo creo que los partidos tienen que estar representados, pero los partidos que tengan intención de voto, no los de maletín, no los que venden las credenciales, no los que andan las credenciales. ¿Cómo se mide eso antes de una elección, señor Mendoza? ¿Cómo se mide eso si todos tienen derecho a participar en igualdad de condiciones? Los partidos yo lo veo, no, como le digo, yo he coordinado varias campañas, fui coordinador de la Comisión de la Juventud en el proceso del doctor Reina, coordiné campañas en determinados sectores con el doctor Carlos Roberto Reina, incluso con Carlos Montoya, y con Mil Zelaya fui candidato a diputado y miembro de su comisión de campaña. Entonces conozco mucho ese proceso. El problema es que la corrupción en Honduras ha llegado tanto que en muchos casos el delegado a mesa electoral anda buscando una oportunidad de ingreso. Y en muchos casos los políticos tienen que pagar, creo que ya le tocó a usted ver eso en Cortés. Y entonces desde que ya van con esa intención de recibir algo, ya no van con la independencia ni con la voluntad, porque cualquier oferta que se haga en el proceso reiterarán lo que dijimos antes de llenar papeletas y establecer actas que no representan la voluntad del pueblo. Entonces, ¿está hablándome usted de una nueva conformación de la mesa electoral partiendo de conceptos democráticos, evidentemente, pero aceptados por todos los partidos políticos que se establezcan en la ley? Que se establezcan en la ley, y debería de participar la sociedad civil como observador, pero también con plena independencia, porque es que el problema, licenciado, es que también la sociedad civil está sesgada con las opiniones del gobierno, ¿verdad? Entonces no podemos garantizar que la sociedad civil tiene esa independencia. Exacto, en eso estoy de acuerdo y lo suscribo plenamente. Muy bien. Aquí hay organizaciones no gubernamentales que parece que usted estuviera leyendo un boletín redactado en la Casa Presidencial. Definitivamente. La visión no es independiente. No es independiente y hacen oposición a conveniencia del gobierno para que el gobierno dé respuestas a ciertas inquietudes. Entonces dejan de ser independientes y dejan de ser una opción de protesta del pueblo. Parece un teatro de espejos. Correcto. Parece una cosa simulada. Correcto. Y entonces creo que ese sistema sí se debe revisar. ¿Cuáles otros pilares fundamentales deben reformarse en el sistema electoral hondureño, señor Mendoza? La segunda vuelta. La segunda vuelta traería una transparencia extraordinaria, porque no se puede seguir gobernando con un 25-33% de la voluntad de un pueblo. Los dos que quedaron en el primer lugar, que vayan a una especie de repechaje. Exacto, que vayan al repechaje, porque eso garantiza que los procesos serán transparentes y habrá oportunidad para que el 51% del votante elija quienes nos gobernarán los próximos años. Eso, que vaya a una segunda vuelta, ¿qué garantías nos da? La garantía de alianzas y de compromisos sociales de los políticos, si hay conciencia, por supuesto. La oportunidad de que el que está en el poder no utilice la maquinaria del Estado para garantizar procesos, porque ya tendría un buen... Recuerde que las últimas elecciones apenas se han ganado con el 28-33%. Sí, pero recuerde también que en América Latina... Y no estoy oponiéndome firmemente, simplemente estoy poniendo aquí un contrapunto para enriquecer su análisis. En América Latina ha habido presidentes surgidos de la segunda vuelta que han sido unas decepciones horrorosas para sus pueblos. Sí, definitivamente. Pero son los mismos defectos, porque el problema es cuál es la voluntad que usted tiene como político para transformar la sociedad,
o si esa voluntad es para convertir la política y el ejercicio del gobierno en fuente de negocios. Cuando hay compromisos, se eligen buenos presidentes. Y es que también hay otro elemento ahí que lo dejé un poco vacío en su pregunta, es las experiencias de las alianzas de los partidos políticos. Las alianzas de los partidos políticos no pueden ser después de las elecciones internas, tienen que ser antes. Chile, por ejemplo, hay alianzas de los partidos progresistas y de los partidos de derecha antes. Se someten ellos a elecciones interpartidarias de ellos, internas, y ellos ya van garantizado quiénes de sus partidos van de candidatos a diputados, quién ganó las elecciones de candidato presidencial. Deme un ejemplo de cómo se imagina usted que eso pudiese funcionar aquí. Un ejemplo concreto. Libre, PINU, Democracia Cristiana y Partido Liberal, en una elección interna para elegir el candidato presidencial, para elegir candidatos a alcaldes y para elegir candidatos a diputados. El pueblo elige dentro de cada municipio, de cada departamento, a sus líderes, podrán ser Demócrata Cristiana, de Libre, del Partido Liberal. Una vez que están electos, van a una elección con la alianza que ellos constituyan. Y eso presenta después, en la elección general, la candidatura de un bloque contra otro bloque, que puede hacer la derecha, que puede hacer la izquierda, etcétera, etcétera. Ese es el modelo que les ha dado mucho resultado en Chile. Grupos de partidos políticos se alían antes en la interna, y el diputado de Democracia Cristiana que gana un departamento ya viene dentro de esa alianza como candidato a diputado de toda la alianza. Este mismo domingo, 28 de abril, ha habido elecciones en España y los números favorecen al candidato del PSOE, el presidente Pedro Sánchez, y evidentemente la conformación de las fuerzas políticas en el Parlamento español le obligan a negociaciones que ya estaban cantadas antes de la elección del 28. Eran, digamos, alianzas casi naturales con Unidas Podemos, que se llama el grupo de Izquierda Unida, antiguo de Gaspar Llamazares, con el grupo de Podemos, que es el partido político que se originó en los indignados del 15 de mayo en la Plaza del Sol de Madrid, a la cabeza de Pablo Iglesias. Eso obliga a los partidos a conformar agendas, no solamente para la toma del poder, para quién va a ser el ocupante de la Moncloa en los próximos 4 años, sino agendas mínimas de legislación, programas en los que se estén de acuerdo, porque las democracias creo que se agotan cuando los partidos hacen alianzas para repartirse puestos nada más. Eso le iba a decir, ojalá algún día soñáramos con ese tipo de alianzas de Europa, las alianzas que se dan en Alemania cuando los partidos no ganan contundentemente las elecciones, tienen que aliarse los partidos fundamentalmente para agendas, sus relaciones con Europa, sus relaciones con el mundo, los problemas de empleo, fortalecimiento de la empresa privada, el ambiente, la política exterior, correcto. Los migrantes. Los migrantes, correcto. Entonces, aquí las negociaciones hasta hoy día son para repartir puestos y generar condiciones de blindaje. Cuotas de poder. Cuotas de poder y fundamentalmente para el blindaje. Repartirse el pastelito, los muchachos. Repartirse el pastelito. Por eso nunca llegué, por irreverente. Una pausa. Tal vez hay un pastelito en la refrigeradora. Una pausa nada más, muy corta. Don Lino Tomás, en esa participación política que usted tuvo en el camino al Congreso, usted integró un combo. El combo del chorizo. Cuénteme esa anécdota. Creo que es algo más que anécdota, creo que eso es una escuela de filosofía política. Es un método, sí, y qué bien que me preguntó, ¿verdad? Porque precisamente hoy en la mañana esperaba que me preguntara. Es que nos unimos un grupo de candidatos a diputados porque no podíamos competir con el grupo del Combo de las Lomas. El Combo de las Lomas tenía medios de comunicación, dinero estudios de grabación, dinero en cantidades y nosotros navegables. Entonces encontramos la oportunidad del Combo
En esto nos asesoró ¿Qué mucho. me quiere decir con eso? Versus aquellas navegables cantidades de dinero, lo vuestro era puro entusiasmo. Puro entusiasmo. Entonces, con discusiones con amigos como Aníbal Barro, Armando Villanueva y un grupo de periodistas nos aconsejaban que buscáramos opciones para que la prensa nos pudiera cubrir. Ajá. Porque generalmente la prensa no cubre de políticos que no tienen relaciones sociales determinantes. Y entonces... ¡Qué bonito lo dice! Entonces, la prensa no cubre políticos que no tienen relaciones sociales determinantes. Correcto. Entonces nos encontramos con esa oportunidad y nos inventamos el combo del chorizo. Entonces repartíamos chorizos en los barrios y entonces invitábamos a la prensa y nos poníamos... Bueno, pero tenía que financiarlos, ¿no? Los chorizos. ¿Sí? Sí, los chorizos sí los poníamos, pero era económico, era el plato más económico. Era modesto. Exacto. Entonces nos poníamos un collar de chorizos y ya eso llamaba la atención de la prensa. Y los 3 candidatos a diputados. Éramos 5. 5 candidatos a diputados. Era Mauricio Mendoza, Alejandro Alvarenga, Pedro Molina, don Jack Arevalo y su servidor. Nos cubrieron el método de campaña política, los cubrieron varios y el cadenas. El collar de chorizos era imitación. ¿Era de verdad? No, era imitación, pero parecía. Era de plástico. Sí, era con medias de dama. Ajá. Con acerrín y lo amarrábamos allí y daba la impresión de ser un chorizo de verdad, apetitoso. En los barrios nos lo pedían, creyendo que era chorizo, lo sacábamos y lo tirábamos, ¿verdad? Pero era acerrín. Sí. Y otro método ese fue lo del chorizo, de allí lo cubrió al rojo vivo. El otro método, el método del chorizo, fue novedoso en América y Estados Unidos, nos vinieron a cubrir de varias cadenas. Y el otro era la naranja, sácale el jugo a tu voto. Entonces teníamos una maquinita de pelar naranjas y le repartíamos naranja a la población, también económico. Perdone, pongámonos serios, ¿no era hacer payasada eso? ¿Con la política? Podría ser, pero era la única manera en que podíamos llamar la atención. Sí, porque ya fuimos invitados a las grandes cadenas de televisión. Muy bien. Y entonces ahí teníamos la oportunidad de proponer. Exacto. Ahora vamos a la esencia. Sí. Después de que se volvían atractivos por lo folclórico, por lo inusual de una puesta en escena. Fuimos atractivos así, de la prensa. ¿Hay contenido? Claro, porque ya propuestas, ideas. Ya nos invitaban los medios, los canales importantes, y ya podíamos proponer nosotros, que era el Combo de la Esperanza, un grupo de políticos organizados para hacer propuestas, para exigir reformas, para tratar de combatir lo que siempre digo, los grandes males de la sociedad. Y era un grupo, incluso teníamos un programa de radio donde discutíamos y proponíamos a la sociedad qué ofrecíamos como candidatos a diputado. ¿El resultado electoral cuál fue? Le voy a contar versus el otro no sé combo. Si me va a beneficiar o me va a perjudicar. Una semana antes salíamos dentro de los primeros favorecidos con la voluntad popular. En las encuestas. Entonces el grupo de Las Lomas se reunió y juntaron mucho dinero y fueron a repartirlos a los candidatos a alcaldes de los municipios para pedir el voto en plancha. Entonces a cada alcalde le daban 200, 500 mil empiras, y entonces ya nos quitaron la oportunidad del voto independiente, y al tener los alcaldes de cada municipio, Francisco Morazán, el control de la población, se vino el voto en plancha y nos descalificaron. Hombre, es que ya 500 ya dan para algo más que un chorizo, ya eso da para una langosta. Exacto, correcto. Entonces en la última semana se cambió todo el resultado porque teníamos muy buena relación con todos los candidatos a alcalde, habíamos financiado sus propagandas, sus camisetas, sus afiches, pero ya en la última semana ellos se dirigen a la población, ellos tienen mucho contacto con la aldea, con el caserío, y ya le piden a sus dirigentes que el voto sea en plancha. Entonces ya no se nos dio la oportunidad de que el voto selectivo. Una última cuestión, señor Mendoza. ¿Cuál es el futuro de la democracia? Y allí mismo, ¿cuál es el futuro inmediato del Partido Liberal? La democracia depende mucho de la voluntad que tengan los políticos para fortalecerla, y que se olviden de beneficiar a unos pocos y se dediquen a beneficiar a
la gran mayoría de la sociedad que necesita. ¿Su partido qué tiempos vive? Tiempos difíciles, tiempos complicados, pero es un partido organizado en todos los municipios de Honduras, con liderazgos, con profesionales, que si se logran aglutinar y establecer propuestas y generar expectativas de cambio, tiene posibilidades. No es fácil. Un partido dividido, un partido que se está persiguiendo unos con otros, un partido en el que no hay una voluntad para dialogar y fundamentalmente para hacer una oposición constructiva y una propuesta de país, no van a surgir líderes que nos garanticen éxito. ¿A los otros partidos cómo los ve? El Partido Libertad y Refundación es un partido que creo que ha generado expectativas con una fuerza extraordinaria, pero no logró lo que tiene el Partido Liberal. Nosotros tenemos estructura en todos los municipios, ellos no tienen estructura en todos los municipios. El Partido Nacional, el desgaste, pero no tiene una oposición organizada que le pueda vencer en las próximas elecciones. Tengo una caricatura para obsequiarle, la voy a compartir primero con los espectadores que han sido tan finos de acompañarnos. El abogado Lino Tomás Mendoza, histórico dirigente del Partido Liberal, analizando los temas de actualidad. Con los dedos cruzados se le entrego esperando su opinión. ¿Qué le parece? Muy bien, saca un poquito cachetón y gordito, pero esa es la realidad. ¿Le gusta? Muy bien, muy bonita. Espero que se sienta agradado y honrado con ese dibujo en el cual queremos plasmar nuestro agradecimiento por estar aquí. Un orgullo viniendo de un profesional de su calidad y que somos pocos los privilegiados en tener esta... Muchísimas gracias por apreciarlo así. Respóndame mis últimas inquietudes con una sola palabra, don Lino. ¿Qué les falta a los políticos hondureños? Compromiso. ¿Por qué los cambia el poder? Por el dinero y las ambiciones. ¿Cuáles son las señales de que una democracia funciona? Bien común. ¿Es el Ministerio Público hoy lo que hoy necesita esta sociedad? No. ¿Debe quedarse la Maxi? Sí. ¿Cuál es el antídoto de la corrupción? La cárcel. ¿Para qué ha servido votar cada 4 años? Para frustrar. ¿Quién atraerá electoralmente a los jóvenes en 2021? Profesionales con propuestas y comprometidos. ¿Cuál es la esencia del liberalismo? ¿Hoy o antes? ¿Hoy? Silencio. ¿En qué se diferencia el Partido Liberal de Libertad y Refundación? Hoy, en derecha e izquierda. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Le deseo muchísimos éxitos. Muchas gracias. Regrese cuando quiera. Muchas gracias por la oportunidad. Incluso puede venir sin avisar. Muchas gracias por la oportunidad y espero que haya llenado las expectativas esta entrevista, porque esto no invita a cualquiera. Sobradamente. Estoy muy agradecido con usted. Muchas gracias. Muchos éxitos. Muchas gracias. A todos, gracias. Adiós.